Comenzamos el día tomando el autobús hasta la estación de trenes de Malmö. Y miren el detalle, como no está pintado, tienen pantallitas para darle un poco de onda a la estación. Y de ahí el tren a Copenhague, nuestra primera visita a la capital danesa. Bienvenidos a Dinamarca, Copenhague. Las estaciones de trenes parecen pequeños palacios, pequeños castillos. Miren lo que es. Este lugar no está permitido las bicicletas. Hay un cartel que dice no bicicletas, así que toda la gente va caminando y muchos salen a correr. Matías nos trajo a la parte de más naturaleza porque él ama a los animales, así que arrancamos por el lugar más natural de Dinamarca, de Copenhague. Matías decidió el lugar para desayunar y desde ahí comenzar nuestro recorrido. El mercado urbano al aire libre, donde me encontré con la primera señal de que este país tiene muchos compatriotas. ¿Dónde viste el Fernet? ¿Dónde está el Fernet? Oh. Continuamos el recorrido por el Jardín Botánico de la Universidad de Copenhague. Y finalmente llegamos a uno de los mejores castillos de la ciudad, el castillo de Rosenborg. Los primeros pobladores de la región datan de la Edad de Piedra, pero la ciudad como tal comenzó a formarse en torno al siglo X, durante la transición de la época vikinga. Aunque Copenhague tenía asentamientos de pescadores y pequeños núcleos habitados, no fue un centro vikingo prominente ni una ciudad importante durante la era vikinga. Para los que les gusta la historia, los vikingos, no es una de las ciudades más antiguas en relación a la época vikinga. De hecho, casi que no figura mucho, más como un pueblito de simples pescadores en la época del 800 después de Cristo, cuando nos situamos en la época del tan famoso Ragnar Lothbrok y todos los que sabemos un poco más de lo normal sobre Vikings, porque nos gustó la serie también y porque nos informamos un poquito. Entonces, les cuento que no van a encontrar mucho que digamos de vikingos en esta ciudad. Sí, en una que está muy cerquita, que ahora voy a dejar acá el nombre, pero no lo quiero pronunciar mal, que esa sí fue más importante en esa época. Y hay otras ciudades en el resto de Dinamarca que han sido muy importantes. No sé si llegaré a visitarlas en este viaje. La consolidación como núcleo urbano comenzó a partir del siglo XII, cuando el obispo Absalón, bajo la orden del rey Valdemar I, construyó en 1167 una fortaleza para proteger el comercio en el canal del estrecho de Øresund, lugar estratégico para el comercio marítimo y la defensa. Esta fortificación, que estaba ubicada en donde actualmente se encuentra el Palacio de Christian Borg, fue la semilla para el crecimiento de la ciudad. El estatus como capital se formalizó alrededor del siglo XV, cuando empezó a superar a la antigua capital Roskilde. Fue bajo el mandato del rey Erico de Pomerania, que mencionamos en el video de Malmö, cuando la ciudad quedó bajo control directo de la corona danesa, marcando un punto decisivo en su desarrollo. Copenhague se transformó en la capital de Dinamarca, más llegando hacia la Edad Moderna y no en la Edad Media. Lo que vamos a encontrar son muchos edificios de la época de la modernidad, que es bellísimo. Uno de los monarcas más influyentes para la ciudad fue el rey Cristian IV, que en el siglo XVII impulsó un gran proyecto de renovación urbana y construcción. Mandó construir el castillo de Rosenborg. En el castillo de Rosenborg se puede entrar y dar toda una vueltita muy cerquita de todo el castillo sin pagar entrada. Si querés, podés entrar adentro pagando la entrada. Esas son las opciones que tenés. Y luego vamos a ir ahora del otro lado, donde está la parte del parque, que se ve también muy lindo el castillo desde aquel lado.
Bueno, el castillo de Rosenborg fue creado para ser el palacio veraniego del rey Cristian IV de Dinamarca. Según mis amigos suecos, no es muy querido Cristian IV en Suecia. Tiene que ver con que parte de Suecia ha sido territorio de este rey danés. Y bueno, seguramente que algunas de las cosas que ha hecho no han sido del agrado de los amigos suecos. Este castillo refleja el auge de Copenhague como capital fuerte y sofisticada en la Europa moderna. El castillo está construido con el estilo neerlandés renacentista de la época. También fue remodelado un par de veces, pero más o menos desde ya el 1600 y pico que tiene este mismo aspecto. Sin embargo, Copenhague, que supo ser la sede del control de un extenso territorio, fue perdiéndolo con el paso de los últimos 400 años. Desde la independencia de Suecia, rompiendo la Unión de Kalmar en 1523 y las sucesivas guerras que se libraron, como las que mencionamos en el video de Malmo 1658, el fin de la Unión con Noruega en 1814, las guerras que siguieron con Prusia y Austria durante el siglo XIX y con la Segunda Guerra Mundial, su territorio quedó reducido al actual. Han tocado unos días espectaculares en Dinamarca y en Suecia y se pueden ver personas que están disfrutando un montón del sol. En estos lugares verdes así, la gente sale a tener un picnic, a tomar sol y están en cuero, como decimos en Argentina. Están sin remera y eso, según me cuenta mi amigo de Suecia, no está habilitado, está prohibido hacerlo afuera del parque. Te pueden multar por andar sin remera en la calle, cosa que está bien, está mal, no sé, déjenlo en los comentarios. Bueno, acá estamos en la zona más turística de Copenhague. Vamos a ver la foto de Copenhague, la foto más común, que es ahí con las casitas de colores, los barquitos, muy pero muy bonito. Y estamos en una de las plazas principales de la ciudad, que es bellísima. Bueno, y ahora sí nos estamos adentrando en la zona más turística de Dinamarca y la agarramos primero de la vereda enfrente para tener una mejor visión de este lugar, que es el lugar más bonito, las casitas de colores, las banderitas de Dinamarca por todos lados. Muy bonito. Seguimos el recorrido por quizás el lugar más emblemático de Copenhague. Y de ahí nos fuimos a Christiania. Bueno, acá estamos yendo para Christiania, que es la parte que es como independiente de la ciudad, como la parte loca. Cruzás este puente y vamos para ese lugar en el que supuestamente no se puede filmar, no sé, la gente puede hacer lo que quiere en ese lugar. Es un lugar libre de Dinamarca. De arriba parece que es pasto, ¿no? Pasto en el techo. Bueno, en este momento estamos bordeando todo lo que es Christiania y vamos a entrar ahora, pero no se puede filmar, así que vamos solamente a mostrar esto y vamos a ser bastante respetuosos con el área y no vamos a filmar. Son los pocos lugares que tiene un cartel que dice Photo OK. Oh, yes. Ya salimos de Christiania, estamos en un lugar que está espectacular. Ahora van a venir los chicos, se fueron a comprar la comidita y hay muchos argentinos en Dinamarca, que ya lo sabía, se escuchan cuando uno va caminando y se hace notar sobre todo en muchas tiendas. Hay muchas tiendas de argentinos, así que compré, ya está completamente devorado, un sándwich de vacío llamado Pepito, con argentinos atendiendo, muy lindo, muy bonito. En este lugar maravilloso donde está lleno de gente, pasando este día espectacular en Copenhague. La verdad que nos está encantando la ciudad, muy muy bonito. En el próximo video, bueno, arrancamos el recorrido por Lund. No te pierdas lo que fue nuestro paso por Lund,
una de las ciudades más importantes de la era vikinga danesa que hoy es Sueca. Si te gustó este video no olvides suscribirte, realmente me ayudas muchísimo y dándole me gusta, comentando o compartiendo con más fans de la historia antigua y como siempre digo, sobre todo de Grecia. Si sentís que querés aportar aún más, podés unirte a esta comunidad de filolenos y ciudadanos del mundo por un costo realmente mínimo mensual y acceder a más beneficios. Para más info y guías sobre todos los lugares que voy visitando, puedes visitar mi página web tomaspalaciospace.com y seguirme en Instagram, que en historias destacadas puedes ver todos los viajes que llevo haciendo. También está el TikTok. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia y la esencia de esta maravillosa ciudad. Último día, estamos en Copenhague. How is called this? Kebab pizza. Okay, it's a mix of kebab with a pizza in Copenhagen.